risas, caídas y gritos sin control, balbuceos de todo tipo, no es la obra del Espíritu Santo. No actúa así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se trata de un show sin sentido, de risas descontroladas, de gemidos, de balbuceos, de tirarse al piso. Los únicos que se tiraban al piso en época de la iglesia del primer siglo eran los endemoniados. Caían al piso echando espuma por la boca y tenían que levantarlos para liberarlos. En ninguna parte de las escrituras los cristianos caían al piso, se reían, lloraban, gemían. Jesús, el hombre que ha estado más lleno del Espíritu Santo que cualquier otro ser humano en esta tierra, jamás dice la Biblia que se sentó en el Monte de los Olivos a reírse 3 horas, a balbucear cosas sin sentido, a llorar, a hablar balbuceos con sus discípulos. No, Pablo, Pedro, jamás dice la Biblia que se sentaron a reírse sin control. En medio de un mundo religioso que a menudo confunde lo emocional con lo espiritual, lo extravagante con lo sagrado, es urgente volver a la palabra del Señor. Muchos hoy buscan experiencias sobrenaturales, risas incontrolables, caídas al suelo y manifestaciones espectaculares, creyendo que eso es la unción. No, señores. El Espíritu Santo no es un show, no es un griterío sin sentido. El Espíritu Santo no es un emocionalismo descontrolado. El Espíritu Santo es el que nos revela quién es Cristo, el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio y nos enseña la verdad de la palabra del Señor. Algunos movimientos han degradado tanto la obra del Espíritu Santo que ya parecen circos. Hermanos, tenemos que ser serios. La obra del Espíritu Santo no se trata de un circo. Para eso son los payasos. La obra del Espíritu Santo es vida y vida eterna. Es verdad, es convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Algunos movimientos piensan que el Espíritu Santo tiene que ver con todo esto que ya vimos, pero no, eso es un show. Mucho cuidado, no podemos degradar la obra del Espíritu Santo a esos movimientos raros dentro del templo. No, señores. Los que actúan así lo hacen por pura falta de conocimiento bíblico o por tratar de manipular a los miembros para sacar dinero. Esta es la prédica número 62 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer el pasaje de Juan 16, 1 al 15. Pero como el pasaje es muy largo, iremos leyéndolo por partes. Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Este pasaje, hermano, nos prepara a nosotros para la persecución que vendrá. Jesús le habló a sus discípulos allá en primera instancia, pero todos somos discípulos del Señor desde la iglesia del primer siglo hasta nuestros días. Jesús no ocultó la realidad del sufrimiento que enfrentaríamos los discípulos, sino que les dijo claramente: ustedes serán expulsados de las sinagogas. En otras palabras, ustedes los rechazará la sociedad por creer en mí. Este pasaje se empezó a cumplir durante la persecución de los primeros cristianos. ¿Recuerdan a Saulo antes de convertirse en Pablo de Tarso? Saulo perseguía a la iglesia. Es más, cuando asesinaron a Esteban a pedradas, Saulo estaba allí cuidando las cosas de Esteban. Perseguían a la iglesia. Y en la actualidad muchos creyentes alrededor del mundo siguen enfrentando persecución a causa de su fe. Jesús deja claramente explicado que quienes son perseguidos y serán perseguidos son aquellos que creemos en Jesucristo. Los que no van a sufrir. Hermano, yo no sé cuál es la dificultad que tú pudieras estar atravesando hoy en cuestiones de persecución, pero quiero decirte que Dios está contigo. Él no te va a dejar. Si a Él lo persiguieron, a ti también te va a tocar algún día. Y ya viene la hora de la persecución contra la verdadera iglesia de Cristo. Sigamos. Juan 16,
5 al 11, perdón. Juan 16, 5 al 11. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pongan su mirada en el versículo 8. ¿Qué dice que hará el Espíritu Santo? Primero, dice que si Cristo no se iba de la tierra, el Espíritu Santo no vendría. Ahora, versículo 8, ¿qué dice que hará? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Ahora vean acá. La Biblia en algún pasaje dice que cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, hará reírlo a carcajadas, hará risas, llantos descontrolados, balbuceos sin sentido. No, en ninguna parte de las Escrituras dice que eso hará el Espíritu Santo. Eso no es lo que hace el Espíritu Santo. Así que si ustedes pueden encontrar un pasaje en Google o en cualquier inteligencia artificial, uno solo que diga que cuando el Espíritu Santo venga nos hará reír, tirarnos al piso, etcétera, entonces muéstrenmelo, porque no es así. ¿Qué dice que hará? Convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Vamos al versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia y de juicio. De justicia, dice el 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el 11, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermanos, 3 aspectos que hace el Espíritu Santo cuando venga a la vida del cristiano. Cristo mismo está diciendo: cuando venga, convencerá de pecado, justicia y juicio. Ahora, Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Ok, ¿para qué se recibe el poder del Espíritu? Para testificar. Cuando tú testificas, estás dando a conocer lo que Cristo hizo en ti. Y cuando tú das a conocer lo que Cristo hizo en ti, el Espíritu, ¿qué hace? Juan 16:8, convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio. No se ríen, no lloran, no se caen, no balbucean. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Qué es eso entonces? Emocionalismo. Muéstrame un versículo donde diga que eso es el Espíritu. No es eso el Espíritu Santo. No es eso. ¿Y por qué pasa muchas veces? No sé, pregúntale a los que lo hacen. Cuando tú no hablas en lenguas, no estás lleno del Espíritu, le dicen a uno. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? ¿Dice que cuando el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros hablaremos en lenguas? No. Y las lenguas de Hechos fue una sola vez, para dar a conocer a los que no eran judíos que ese era el verdadero evangelio. Y dice, les oían hablar en su propia lengua, medos, persas, elamitas, etcétera. Oían en su propia lengua la palabra del Señor, y todos decían: wow, ¿no son estos judíos y están hablando en nuestro idioma? Y Pablo dice en 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, suponiendo que yo hablase, dice, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, nada soy. Y Pablo dice, si alguien habla en lenguas, yo más. Pero en la iglesia dice, si van a hablar, que hable uno por uno, en orden y con interpretación. Si no hay interpretación, que se callen. ¿Y qué hacen hoy? Hablan todos a la vez, bla 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 bla. Todo están bíblicamente haciéndolo. No, eso no es Biblia. ¿Qué es? No sé. ¿Pero dónde se sacaron eso? No sé. Eso no es bíblico. Uno por uno, dice Pablo, con intérprete y en orden. Y si no, cállense, porque a nadie edifican, dice. Mejor 2 palabras con sentido común en la lengua donde se predica la iglesia, en español en este caso, que 1000 palabras en esas otras lenguas que nadie entiende. Ok,
¿eso es el Espíritu? No. Yo no estoy criticando a nadie, yo estoy predicando las Escrituras para que abramos los ojos. Ahora, confronta esta prédica con las Escrituras. Y si yo no tengo razón, entonces ya no vengas, porque no vas a ir a un lugar donde no te enseña la palabra. Y si sí tengo razón, entonces deja de oír cualquier otra cosa que contamina tu espíritu, porque eso no es el Evangelio. Dije que no iba a poner ejemplos, pero permíteme poner uno. Wow. Por ahí un pastor le da un teléfono a otro con la Biblia y le pide que lea un pasaje de la Biblia, y el otro aguante, no puede leer, se empieza a reír y a reír y a reír, y la gente de la par se le queda viendo raro así, y aquel va a risa. No podés leer, le dice el pastor al supuesto pastor al otro supuesto. No, y va a risa. ¿Edifican a alguien? No. ¿Convencieron de pecado a alguien ahí? No. ¿Hablaron de justicia y de juicio? No. ¿Enseñaron la verdad? No. ¿Qué hicieron? Show. Pastor, pero ¿por qué en esos movimientos hay milagros? El diablo es experto en hacer milagros, queridos. El diablo es experto en hacer milagros. Que el Señor lo reprenda. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Ridiculización de la Biblia. Cuidado, cuidado. Mi deber como atalaya es predicar la verdad. Es predicar la verdad. Juan 16, 12, 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué hará? ¿Los hará reír, saltar, correr y balbucear? No, Él los guiará a toda verdad. Es que nos cuesta entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, 5 cosas. Cuando viene el Espíritu Santo, Hechos 1:8, testificaremos, recibiremos poder para testificar. Segundo, Juan 16, 8 y 9, convencerá de pecado, justicia y juicio. Y quinto, dice que nos enseñará y guiará a toda verdad. Habla de risas, chillidos, balbuceos ahí. No. ¿Por qué lo hacen algunos entonces? No lo sé, pregúntales a ellos. No lo sé. No lo sé. ¿De dónde le salió eso? No lo sé. No lo sé. Y la gente que va ahí empieza a hacer lo mismo y nunca se da cuenta que en la palabra no está eso. ¿Y qué les están enseñando? Algo fuera de la palabra. Yo no quiero ir a un lugar donde me hablen fuera de la palabra. Si no, a una iglesia, pues, o sea, si es una conferencia de ventas, que me hablen de ventas, de emprendimiento, pero si es iglesia, quiero que me hablen la palabra. Y si no me hablan la palabra, mejor no voy. Ahí es que yo voy porque los baños son tan lindos y los de aquí tan feos. Si vas por los baños, no vas por la palabra. Ah, es que yo voy porque las sillas allá son de cuero y aquí son de plástico. Entonces cómprate una silla de cuero y llévala y te sientas ahí. Pero la palabra es primero. Hermanos, perdónenme. Voy a poner otro ejemplo porque es que tengo que hablarle la verdad para que abramos los ojos, hermanos. Hace muchos años, una persona dijo: ahí hay una línea del poder de Dios, voy a tirar mi Biblia. Y otra persona no podía pasar. Y otro no podía pasar. Y se hacían los que no podían. Si tú estás en una reunión de ahí, párate, recoge la Biblia, dásele, dile, deje de payasadas, predique. No hay línea del poder de Dios ahí. El poder de Dios está en todos nosotros, no es una línea. Somos llenos del poder de Dios. Cuando predicamos a Cristo, el poder de Dios está en nosotros, no en una línea, está en todos. ¿Qué es eso?
Falta de conocimiento es eso. Manipulación es esa. No te vayas. Ya termino. Es más, ya terminé. Pero creo que el mensaje ha sido claro. Si estás en un movimiento así, o si conoces al pastor de un movimiento así, mándale este video, que lo evalúe y que te diga por qué hace lo que hace en la iglesia. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Hermano, si yo aquí me pusiera a saltar en un pie y le diría a todos cada vez que yo empiece la prédica, vamos a saltar 7 veces en un pie y 7 veces en el otro. Díganme, pastor, ¿por qué? ¿Dónde está en la Biblia? Porque si no me preguntan, después todos vamos a saltar en un pie. Y las generaciones que vengan van a saltar en un pie, no van a saber por qué. Hermano, el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es poder de Dios. Poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para temblar y reírte? No, hermano, es que no hemos entendido. Para predicar la palabra, para convencer de pecado, de justicia, de juicio, y para que nos enseñe la verdad de las Escrituras. Punto. ¿Dónde más dice la Biblia otra cosa? Pues no dice otra cosa. No dice otra cosa. Entonces, ¿por qué hacemos otra cosa? Por desconocimiento. Hermano, Juan 16, 12, 13. No vayan a creer que estoy enojado con ustedes. Los amo. Si estoy gritando hoy un poquito más de la cuenta, no es por enojo con ustedes, es por celo de la Biblia. Me da coraje que muchos quieran burlarse de la Biblia y vernos la cara de tontos. Coraje da. ¿Dónde aprendieron eso? Se les ocurrió. Es más, hermanos, si un día yo vengo aquí y les digo, miren, anoche Dios me habló y voy a predicar lo que Dios me dijo, y no abrimos la Biblia para nada, sálganse y díganme, pastor, yo no quiero escuchar lo que Dios le habló, yo quiero escuchar la Biblia. Tú sabes, hermano, que lo que está en la Biblia es lo que Dios nos habló a todos. Si Dios te habló algo a ti en lo personal, guárdalo tú en lo personal. Y si es palabra para la iglesia, dala rapidito y sigue predicando las Escrituras. Hoy no necesitamos profetas. Los profetas ya están completos aquí, cabales aquí. ¿Por qué se necesitaron en el Antiguo Testamento? Porque la Biblia no estaba completa. Por eso se necesitaron. En los Hechos todavía había apóstoles, porque la Biblia en los Hechos no estaba completa. Pero ahora ya está. Por ahí, hermano de buena fe de aquí de la iglesia, me mandan TikToks y me dicen, pastor, mire este profeta lo que está hablando sobre el presidente de tal país. Mire lo que está hablando sobre esto y esto. Yo no los miro. Yo digo, miren la Biblia, les digo yo, aquí está todo. Es que mire lo que está hablando del fin de los tiempos. Pero si está en Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, ¿qué más quieren? Quieren adrenalina. Quieren adrenalina escuchando aquel. Y mientras más tiembla y rebuzna, Guatemala tiene una palabra para el presidente y para el presidente de El Salvador. Y ahí está uno. ¿Qué es eso? Ocurrencias del otro. Pero se cumple, pastor. El diablo es experto en hacer cumplir cualquier cosa para manipular a la gente. Por eso dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día, si yo en tu nombre hacía campañas, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Imagínate a alguien que está haciendo campañas en nombre de Cristo, sacando fuera demonios con todo este rollo y que lo está haciendo porque Satanás está ahí. Cristo le va a decir, hacedor de maldad, no te conozco. Wow. ¿Para qué viene el Espíritu Santo a nuestra vida? Juan 16, 12, 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué hará? Los guiará a toda verdad. Hermano, cuando alguien te diga, tú no tienes al Espíritu Santo, porque no tiemblas, no hablas lenguas, no te ríes. Y dile, ¿dónde está eso en la Biblia que lo tengo que hacer? Yo diría, tú no tienes al Espíritu Santo cuando no traes a otros para Cristo. Ahí sí, cuidado, ahí sí no tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu viene para eso, para testificar, para convencer de pecado, justicia, juicio y para enseñarnos la verdad. Si tú no estás trayendo almas a Cristo, no tienes al Espíritu Santo. That's it. Solo así. Es suficiente. No hay más que decir. Si creen que no tengo razón, confróntenme al final de la prédica. Y el próximo domingo les doy el micrófono y 5 minutos para que presenten su
su argumento. Y yo me retractaré y le diré: estaba equivocado. Pero por ahora yo sé que no estoy equivocado. Estoy en la palabra. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Estas prédicas son incómodas, claro que son incómodas. Son incómodas, pero necesarias. Son incómodas, pero necesarias. Es incómodo regañar a tu hijo, pero necesario, si no, no aprende. Es incómodo aprender la palabra, sí, pero necesario. El Espíritu Santo vino para convencernos, hermanos, de que estábamos en pecado. Cuando tú sientes que estás cometiendo errores, pecados, y el Espíritu te está hablando, ahí es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Atiéndelo, arrepiéntete y sigue para adelante, lleno del Espíritu. Amén. ¿Dónde habla la Biblia de niveles de unciones? No habla de eso. Unción, más unción, otro nivel de unción y otro. ¿De dónde le salió eso? Yo quisiera que me explicaran. Que no lo dicen. Así tan claro como yo estoy explicando esto, a qué vino el Espíritu Santo a nuestra vida, así quisiera que ellos explicaran de dónde le salen los niveles de unciones y todo eso. No lo explican, solo lo dicen. Pero explícame con la Biblia. Convénceme. Argumentame. Predícame. Llévame a la verdad y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 16, 14, 15. Él, quien, el Espíritu Santo, me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo viene para darnos a conocer a Cristo. Para eso viene, para glorificar a Cristo. Tomará de Cristo y nos lo hará saber. Hermanos, la Biblia es clara. Si tú quieres irte por los pasajes oscuros, allá tú. Pero estos pasajes son clarísimos en la Biblia. El Espíritu Santo no promueve su propia agenda, sino que promueve dar a conocer a Cristo. Esa es la agenda del Espíritu Santo, dar a conocer a Cristo. Punto. Por favor, hermano, no te vayas a confundir creyendo que el Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural que hace cosas extrañas. No es así. En ninguna parte de las Escrituras el Espíritu Santo ha hecho cosas extrañas. En ninguna. Todo lo que ha hecho es dar a conocer a Cristo, ensalzar a Cristo, enseñarnos la verdad de Cristo. El Espíritu viene para glorificar a Cristo y para dar a conocer quién es Él y cuál es la obra de Cristo en esta tierra. Hoy vivimos tiempos difíciles en los cuales la gente está buscando experiencias sobrenaturales, y mientras más sobrenatural la experiencia, más está ahí la gente. Yo digo, tiene tanta culpa el que está predicándoles ese evangelio raro como el que está oyendo. Yo digo, ¿por qué están ahí? ¿Es que no comprenden? ¿Es que no saben leer? Yo cuando escucho a alguien así y miro el templo lleno, digo, ¿por qué están ahí? ¿No han leído? ¿No han comprendido? ¿Por qué? El que predica quiere manipular, pero ¿y los miembros por qué llegan? Por adrenalina. Adrenalina pura. ¿O llegan por otra cosa? No lo sé. No lo sé. Dime una cosa, hermano. Esas manifestaciones estarán llevando a la gente a dejar su pecado atrás. Pregunto, si tú estás en un evento donde se ríen 3 horas, después de la risa de 3 horas, ¿alguien dejó su pecado atrás? No, entonces no es la obra del Espíritu. Si después de balbucear 3 horas y reírse tratando de leer la Biblia o saltando la línea del poder de Dios, ¿alguien dejó su pecado atrás? No, entonces no es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿obra de qué es? Show. Se les ocurrió hacer dinero así. Así como a los payasos se les ocurrió hacer dinero con un circo, y a ti con tu taller o con tu taxi, y a mí con mis libros. Ahí se les ocurrió también así. Manipulemos gente. Tendrán mayor pecado. Eso no es Biblia. La Biblia es el centro. Sola Escritura. La Biblia es el centro. Sola fe, sola gracia. Solo Cristo salva y solo a Dios la gloria.
2 versículos ahí mismo en el pasaje. Juan 16:8. Y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Está claro o no? Claro, está claro. ¿Por qué hacen otra cosa? Que me cuenten y yo los atenderé. Con respeto los atenderé. Y si estoy equivocado, me retractaré. Se los prometo aquí con humildad delante del Señor. Me retractaré. Si estoy equivocado, daré un paso atrás y me retractaré y les diré: hermanos, sí, perdonen, yo no estaba lleno del Espíritu porque no me había reído, no había hablado en lenguas, pero ahora quiero estarlo. Y le pediría al Señor que me dé el Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice esto que estoy predicando, y ni un solo versículo de todo lo demás. Ya les dije, los únicos que se caían al piso, vomitaban, echaban espuma por la boca, les tenían que, son los endemoniados, los que hacían relajo. Se les sacaban los demonios y ya, tranquilos. Nunca las escrituras hablan de apóstoles, discípulos o el mismo Cristo hablando en lenguas raras o sentados 5 horas riéndose. No, esos son ondas de hoy. Ondas, a ver quién se las metió ahí. Eso no es el evangelio. ¿Habrá alguien que ha sentido el llamado del Espíritu Santo para dejar el pecado atrás y quiere aceptar a Jesús hoy? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.